Sismicarikes! Sismicarikes! Nos adelantamos un poco y pudimos hablar con algunos propietarios. Los propietarios me dan a dar el permiso, nosotros iniciamos una reunión con la empresa, con los propietarios. Eso les retrasó sus planes. Al mismo tiempo, el ayuntamiento les puso trabas administrativas que no se puede hacer. Y como Tesla y estas empresas en general van a hacer dinero y toda la maquinaria, todos los camiones y la mayoría de los operarios que son de fuera, les supone mucho dinero y eso les supone menos beneficio, no hicieron 6 kilómetros de la prueba. Eso es bastante buena noticia. En segundo lugar, el audio ayer también dejaron un pequeño cacho sin hacer, pues por lo mismo, porque el ayuntamiento les ha puesto trabas administrativas, y aunque este pequeño cacho ya es una imagen negra de sus pruebas. Hay que estar atentos y atentas, porque ahora mismo seguramente estén empezando a preparar una estrategia
igual en algunos medios salía la presidenta de una de las empresas del fracking, y hay que estar al tanto y no le puedes embaucar con esta gente. Hay que decir que al principio, hace unos pocos meses éramos pocos y hoy podemos ver que somos muchos. Que la siguiente hay que ser más y que no hay que desanimarse, que somos muchos y muchas y les damos miedo. Les damos miedo porque cuando hicieron las pruebas científicas en Orozco dejaron los cables unos días y hoy los han retirado a toda hostia, desviando hasta la cárcel. Así que no os desaniméis porque les estamos haciendo daño y nos tienen miedo. Eso por otra parte. Y por último, animaros a las reuniones y movilizaciones que vamos a hacer mañana en la Cultura Echea. Hay una reunión sobre las 7 adelante. En otros pueblos también se están movilizando, en Orozco, en Medio, en